Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase número 1 de su curso de Introducción a la Ingeniería. Me presento, mi nombre es Manuel Beiro, voy a ser su profesor de esta materia de Introducción a la Ingeniería. Un poquito sobre mí, estudié en la Universidad Tecnológica Analista Programador, me gradué de ingeniero en la Universidad Latina y tengo un posgrado de docencia superior en la Universidad Interamericana. En experiencia laboral he trabajado por más de 25 años en el área de sistemas, empezando como programador, analista, luego volviéndome ya jefe de líder de proyecto y después un director de proyecto. Entonces voy a poner toda esa experiencia a su disposición precisamente para ver este curso de Introducción a la Ingeniería que vamos a comenzar el día de hoy. Primeramente vamos a ver a qué se refiere la introducción a la ingeniería, qué es lo que vamos a estar viendo, el contenido, los objetivos, es lo primero que vamos a ver hoy. Después le vamos a indicar la dinámica de estos encuentros entre nosotros, la dinámica de la semana, cómo van a ser las actividades que se van a llevar a cabo, la parte de ustedes, la responsabilidad de ustedes de cumplir con las actividades, el compromiso de explicarles cada uno de los puntos que vamos a estar viendo y todo lo que es la dinámica del curso, cuánto vamos a demorar y todo eso lo vamos a ver inicialmente. En algún momento le voy a dar entonces el paso a ustedes para que ustedes me hagan cualquier pregunta con respecto a los temas que vamos a ver. Bien, iniciemos. Bien, descripción del curso. Este curso da inicio al análisis de sistemas y a la búsqueda inteligente de información, al análisis de componentes de un sistema de cómputo. Trata también la historia de la ingeniería, la historia de las computadoras, era de la informática. Analiza los sistemas de cómputo, sus componentes, la forma de la computadora, su estructura básica, los dispositivos de almacenamiento y los sistemas numéricos de conversión. Bien, objetivos generales del curso. Explicar la definición y las partes de las ciencias computacionales y a la vez identificar cuál debe ser el papel dentro de la organización y cuál en su futuro en la universidad y como profesional. Para llegar a este objetivo vamos a ir cumpliendo paso a paso algunos objetivos específicos como conocer la historia de las ciencias computacionales, resaltar la importancia de la ética en la práctica de la ingeniería, aplicar correctamente el método de diseño en ingeniería, aprender a definir bien un problema, aprender a identificar restricciones y criterios de selección en el diseño, desarrollar las habilidades de pensamiento convergente y divergente, brindar al estudiante los conceptos básicos de teoría de sistemas, generar en el estudiante el hábito de trabajar independiente como única forma de garantizar el aprendizaje duradero, brindar herramientas para el análisis y el diseño de algoritmos y garantizar en el estudiante el conocimiento de arquitectura de computadoras. ¿Qué contenido vamos a estar viendo dentro de estos objetivos? Análisis de problemas, análisis y diseño de algoritmos, búsqueda inteligente de información, expresión oral, habilidad de trabajo en grupo, historia de la ingeniería, historia de la computadora, la era informática, sistema de cómputo, los componentes, las estructuras internas del CPU, los tipos de memoria, la familia de los CPU, los fabricantes de supercomputadoras y la estructura básica de las computadoras. También los tipos de memoria, los buses, los interfaces, los dispositivos de almacenamiento, los sistemas numéricos de conversión, la teoría general de sistemas, qué es un sistema, cuál es la sinergia, recursividad, clasificación de sistemas y atributos sintetizados y heredados. Bien, todo eso lo vamos a estar viendo en las próximas 6 semanas. Y para evaluar el curso vamos a tener entonces esta tabla de evaluación que está dada por 3 quizzes. Los quizzes básicamente van a ser cuestionarios en línea que yo voy a poner a su disposición semana tras semana. Cada uno de esos quizzes va a preguntar todo lo que vamos a ver en este encuentro, en esta clase. ¿Sí? Digamos, todo lo que vamos a ver hoy en la clase se los voy a indicar en un quiz. No es para que lo haga hoy, pero van a tener alrededor de 5 o 6 días para entrar a la plataforma que les voy a explicar más adelante y contestar las preguntas que se le hacen allí. ¿Sí? Es como una prueba, solamente tienen una oportunidad, por lo cual es bueno que repasen tanto el material que yo les voy a proporcionar como todo lo que vamos a ver ahora. Esos son 3 quizzes. Cada uno va a representar el 10% de su nota final.
También vamos a tener talleres y foros, que van a ser 2, cada uno representando el 10%, para un total de 20% de su nota final. Un examen parcial, que va a representar el 20% de su nota final. Y el último, el proyecto final, 30% de su nota final. Con eso entonces llegamos al 100% del curso. Los quizzes y el examen parcial son actividades que van a ser individual. O sea, cada uno de ustedes va a tener que desarrollar el quiz y el examen. Los talleres pueden ser en grupo, o serán en grupo, mejor dicho, alrededor de 3 o 4 personas. Creo que este grupo es pequeño, así que sería mejor de 3 personas. Y el proyecto final también será en grupo, puede ser lo mismo grupo que hacen los talleres, eso es decisión suya. ¿Sí? Entonces, dada la evaluación, les sugiero que prendan sus micrófonos y me pregunten cualquier cosa que necesiten saber sobre la materia, sobre la evaluación del curso, sobre alguna de las actividades que mencioné. Los escucho. La parte del proyecto final, profesor, ¿a qué iría dirigida el proyecto final? El proyecto final va a ser un trabajo escrito que ustedes me van a hacer y que voy a explicar, digamos, en la tercera, cuarta semana. Les voy a explicar a detalle sobre los temas que van a presentar en ese proyecto final. Digamos, ahorita sería estaría adelantando demasiado porque quizás como no hemos visto nada, vamos a quedar un poquito en el aire. Así que ya cuando estemos en la tercera semana, le explico a detalle el examen y lo vamos a ver punto por punto, ya que obviamente el examen, la idea es que lleve todo los temas que hemos visto desde la primera semana hasta la cuarta semana. Todo eso se va a plasmar entonces en el proyecto, ¿sí? Entonces el proyecto es un trabajo escrito con los puntos que vamos a estar viendo semana tras semana. Así que en la tercera clase yo les explico el proyecto final. Es en grupo, así que de aquí a allá espero que ya tengan su equipo de trabajo para poder hacerlo. El proyecto Perfecto. Y final, supongo que ¿sí? no, sí, disculpe, los talleres serían también a tipo de investigación, supongo. Más que todo trabajo práctico sobre lo que yo voy a ir explicando, ¿sí? Eso me gusta hacer, aunque esta materia es muy teórica, siempre tenemos temas prácticos que hacer, mucho más en el tema de la ingeniería. Así que sí, son temas prácticos de los talleres. Bien, el proyecto final, ahora que lo menciona el compañero, es la única actividad que básicamente es obligatoria para poder ustedes que pasen, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es, son alrededor de 8 actividades en total. Si ustedes hacen las 7 primeras actividades, pero no presentan el proyecto final, no pasan la materia, ¿sí? Porque obviamente esa única actividad vale 30%. Por lo cual, por más que hayan sacado 100 en las demás actividades, llegarían hasta 70%. Y para poder pasar la materia tienen que tener 71%. ¿Sí? Entonces el proyecto final no es negociable, o sea, ustedes lo tienen que presentar, ¿sí? El que no lo presenta no puede pasar la materia. Eso no quiere decir que las otras actividades no la tengan que presentar, sí, la tienen que presentar. De hecho, yo les digo a todos siempre, ustedes pasan conmigo cuando hacen sus actividades. Hacen sus actividades y se dedican a hacerlas, ¿sí? Las actividades que yo les dejo normalmente no deben llevar más de 1 hora, 2 horas a hacer la misma actividad. Entonces ustedes tienen que dedicarse a hacer la actividad. Si ustedes se dedican a hacer todas las actividades y me las entregan a tiempo, no hay ningún problema, ustedes van a pasar la materia. ¿Sí? El problema es cuando empiezan a ausentarse, se les olvida el tiempo de finalización de la actividad, no me la entregan, no se ponen al día, dejan de entregar actividades y bueno, definitivamente que alguna actividad de esta que venga con 0 puntos, definitivamente ya son 10 o 20% menos y ya está bastante difícil entonces pasar la materia. Ustedes tienen que cumplir con sus actividades y ustedes pasan la materia, no hay problema con eso. ¿Sí? Y dedicarse a ella, pero no solamente entregarlo. Hay casos que me entregan actividades vacías y yo digo, bueno, vacías igual a 0. Así que entréguenla y dedíquense a hacer la actividad. Esa es mi recomendación. Si ya lo hacen así, no tienen ningún problema y van a pasar la materia. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dijo que hay algunas cositas que va a hacer en grupo. Pregunta, ¿los grupos los va a realizar usted? ¿Lo realizamos nosotros? ¿Y a partir de qué fecha empezaría a regir esos grupos? Los grupos los vamos a hacer desde la segunda semana, ¿sí? Desde la segunda semana. ¿Sí? Y sería acá en el taller y en el proyecto final. Así, aquí se hacen grupos, en el taller y en el proyecto final. Yo diría que ustedes me indiquen. Yo sé que ustedes están, bueno, de sus primeras clases, así que quizá no se conozcan todos. Así que ustedes me dirán si ustedes quieren, yo armo los grupos y se los envío, o ustedes arman el grupo. No sé, ustedes me dicen, es una negociación. Ustedes me dirán. Si quieren, yo se los armo. No sé qué dicen ustedes. Yo diría que usted lo haga porque no nos conocemos nadie y por organizarnos está difícil. Listo. Entonces, bueno, en un correo les voy a mandar entonces los participantes del grupo y ahí entonces ustedes estén atentos al correo. En el correo les voy a decir, bueno, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y les pongo entonces los integrantes. Y su respectivo correo ustedes pueden comunicar por el mensajero, ya después intercambiarán celulares, porque obviamente para estar conectado por el WhatsApp es mucho mejor, así que tan pronto yo le dé entonces los nombres de los integrantes, ustedes empiezan a compartirse sus datos personales, pero ya por medio del mensajero que se pueden comunicar. Bien, otra cosa le iba a indicar, tenemos estos encuentros que vamos a hacer todos los miércoles a las 7 de la noche por las próximas 6 semanas, 5 o 6 semanas. Después hablaremos de la última semana, a ver si solamente presentamos el proyecto o solamente lo entregan, pero bueno, por lo menos las próximas 5 semanas sí nos vamos a ver. En estas videoconferencias, siempre por Zoom, yo hago la grabación de la videoconferencia. Esta videoconferencia ya la estoy grabando. Tan pronto termine la clase, yo subo la clase grabada a YouTube y se la comparto entonces por medio de la plataforma educativa. Le coloco ahí un link que diga grabación de la clase número 1 del 9 de marzo del 2022. Entonces ya, si alguno entra tarde, si a alguno se le cayó la internet, se le fue la luz, algo pasó, no se preocupen, la grabación va a estar allí. Pueden ir posteriormente y verla nuevamente. Si necesitan alguna otra aplicación, ahí está la grabación para que lo puedan ver. La grabación yo la subo alrededor de 1 o 2 horas después que terminemos de la clase. Así que esta misma noche va a estar la grabación por si alguien entra tarde o se tiene que ir temprano, puede terminar de verla allí. Bien, la clase normalmente, yo tengo un promedio como de 90 minutos. Obviamente va a depender si hay preguntas, respuestas, se alarga un poco, puede ser un poco más de 90, no más de 120, nunca más de 120 minutos, o sea, no más de 2 horas. Es el límite de 2 horas, pero aproximadamente 90 minutos. ¿Sí? Ese es el tiempo estimado que normalmente yo planifico mi clase. Sí, eso básicamente. Ustedes van entonces, nos vamos a encontrar todas las semanas aquí, los miércoles, yo les explico la clase, le dejo algunas actividades, le dejo material para que ustedes lean un poco, y este mismo PDF que yo presento aquí también se lo subo, y ustedes entonces realizan su actividad. ¿Sí? Eso es, trato de que ustedes siempre tengan 1 o 2 actividades por semana. Esta primera semana solo va a ser una actividad, como estamos comenzando. La próxima, a partir de la próxima semana sí van a ser 2 actividades. Ustedes tienen que dedicarse un par de horas en esa actividad, porque recuerden que ustedes tienen que dedicarle tiempo a las materias. ¿Sí? Esa es la manera que ustedes pueden entonces pasar. No solamente la clase, sino dedicarse a estudiar y a leer un poco el material que yo dispongo para que ustedes puedan hacer la actividad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. El contacto entre profesor y alumno, alumno-profesor, ¿usted lo va a tener o lo va a llevar a cabo solo por la plataforma de la universidad y por medio de esta? ¿O también va a utilizar aplicaciones externas como sea WhatsApp por medio de un grupo general o algo como tal? Yo les doy mi WhatsApp. En la primera
diapositiva, voy a echar un poco hacia atrás esta diapositiva, déjenme ver si puedo. En la primera diapositiva está mi contacto, ¿sí? Aquí está, aquí se los marco, mi correo y mi número de WhatsApp, por lo cual ustedes se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. La primera, lo primero debería ser por el mensajero, ¿sí? Por el mensajero de la plataforma sería la mejor manera de comunicarnos. Pero si ya quieren algo, una explicación, están reunidos en grupo, necesitan como que algo, salir de alguna duda muy rápido, me pueden escribir al WhatsApp. Sí, no tengo problema. Obviamente se identifican quién es, de qué materia, porque a veces no sé quién me está escribiendo. Entonces ustedes me explican un poquito quién es y bueno, yo le contesto cualquier pregunta que tengan por medio del WhatsApp. En horas laborables, obviamente. Cuando me ha escrito a las 11 de la noche, yo a esa hora no voy a contestarle, por más que estoy despierto y lo leo, pero no le contesto porque no quiero que se establezca una comunicación a esa hora porque no es adecuado el horario, ¿sí? Entonces, a horarios adecuados, yo les contesto. Pero, como le dije, el mensajero sería la mejor manera de comunicarnos. Grupos de WhatsApp no los armo yo, pero si ustedes como equipo o como salón quieren armar un grupo, me pueden agregar como para mientras que estemos en el curso y después me salgo, ¿no? Pero no tiendo a hacer un grupo como por cada materia. Así que esos son los canales, digamos, de comunicación que tenemos, ¿verdad? Soy muy abierto a comunicarme con ustedes, así que no siempre pregúntenme. Ahora, siempre les digo también que todo tiene su tiempo. Ejemplo, yo a veces explico el proyecto final, digamos, lo explico 2 semanas antes, les indico, tienen alguna pregunta, en la semana le voy dando el seguimiento, en la siguiente semana les explico y cómo van, pregúntenme aquí. Y de repente el último día que hay que entregar o el día anterior me dicen cómo era el proyecto. Entonces, en ese momento, la verdad, ahí sí que yo me digo, no le voy a contestar o si es una pregunta puntual, digamos, en este punto, ¿qué es lo que va, profesor, que se me pasó? Yo te contesto. Pero se me dice que, ¿cómo es que iba el proyecto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y faltan, dizque, 12 horas para entregar. Yo no le voy a contestar porque definitivamente esa persona va a hacer un trabajo que no es un trabajo universitario. Entonces, si empezaste a hacer tu proyecto final 12 horas antes de la hora final de entrega, no fue responsable. Entonces, en realidad me estás haciendo perder tiempo. Yo perdería tiempo explicándote porque tú no fuiste responsable. Así que tu responsabilidad no me va a hacer perder tiempo a mí. Ustedes pregúntenme con tiempo, ¿sí? Inclusive 2 o 3 días antes, perfecto, pero un día antes, preguntas puntuales. ¿Qué es lo que va en este punto? Yo se lo contesto, pero no, explíqueme cómo es que va a ser el proyecto. No, ya a esas alturas no sé si me explico o no. Entonces, esa es la intención. Ustedes tienen una responsabilidad de cumplir con su tiempo y yo les voy a estar allí siempre dándole seguimiento, pero a su tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, aquí una aclaración, se realizarán 5 videoconferencias, eso es lo que le comenté hace un momento, después que se graban, las subo a YouTube y yo se las comparto, ya se los mencioné. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar en materia. Bien, introducción a la ingeniería. Obviamente bien, me hicieron una pregunta por el chat, ahora es que la puedo ver. Me preguntan por acá si el link para las clases es el mismo. Sí, el link para todas las clases va a ser el mismo que entraron hoy. Sin embargo, yo todas las semanas en cada unidad dentro de la plataforma educativa les dejo nuevamente el link, pero siempre es el mismo. Así que si ustedes son proactivos y lo tienen ahí, lo guardan ahí, es el mismo link, ¿sí? Pero si se les olvidó, vayan a la plataforma educativa, unidad, digamos, la semana 2, vamos a ver unidad 2, semana 3, unidad 3. Entonces van a la unidad de esa semana y ahí va a estar el link y ustedes le dan ahí, ingresan los miércoles a las 7 de la noche. Así sí es el mismo link, preguntando acá lo que me pregunta Alex.
Bien, introducción a la ingeniería. Bien, esta es la materia que vamos a ver nosotros y obviamente primero tenemos que definir qué es ingeniería. La ingeniería es aquella disciplina que se vale de un conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejoras de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades, resolver problemas de las personas, tanto como personas como las sociedades. He aquí entonces lo que nos compete a nosotros y que tenemos que tener en mente siempre. La ingeniería se vale entonces de los conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación, todos los conocimientos que se ha creado, se ha investigado desde los inicios de la historia humana hasta el momento. O sea, todo ese conjunto de conocimientos lo pone a la disposición para solucionar y satisfacer los problemas y satisfacer las necesidades y solucionar problemas. ¿Sí? Para eso está la ingeniería. ¿Bien? La idea es que la sociedad, el humano, desde el inicio del ser humano como tal, ha necesitado algo, siempre tiene algo que hacer, siempre tiene algunas necesidades que satisfacer. Entonces, valerse de la inteligencia, de herramientas, de conocimiento para poder satisfacer esas necesidades es lo que es ingeniería, ¿sí? Obviamente viene de la palabra ingenio, que es ingeniárselas para resolver problemas, ¿sí? Entonces nosotros, esta materia lo que busca finalmente es darle las herramientas, las técnicas o los procedimientos de cómo debemos de llevar a cabo para resolver problemas, ¿sí? Para satisfacer necesidades de la sociedad o del ser humano. Entonces nosotros vamos a ver entonces los procesos que tiene la ingeniería como para poder satisfacer esas necesidades, ¿sí? Entonces, eso es introducción a la ingeniería. Vamos a ver entonces muchos conceptos y muchas metodologías y herramientas para satisfacer las necesidades. Obviamente, la ingeniería va desarrollándose paso a paso. O sea, los ingenieros de hoy estamos tratando de inventar soluciones para satisfacer las necesidades de la sociedad de hoy, que obviamente no tienen nada que ver con las necesidades de la sociedad de hace 400 años. ¿Sí? Aquellos en ese tiempo no eran ingenieros, pero eran personas dedicadas a tener un ingenio para crear soluciones. Investigaron hicieron sus inventos, hicieron sus investigaciones y solucionaron los problemas. Esos inventos que hicieron ellos, nosotros los utilizamos hoy en día. O sea, eso va paso a paso. La sociedad va evolucionando. Y utilizamos los inventos que hicieron anteriormente precisamente para seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, eso es, en este caso, nosotros ahora tenemos conocimiento tecnológico, lo que en otros años quizás no se veía, solamente eran otro tipo de conocimiento. Bien, entonces, como les decía, la ingeniería viene desde que comenzó el ser humano aquí en la Tierra, ¿sí? La historia de la ingeniería se remonta hasta los tiempos antiguos, cuando los seres humanos comenzaron a adaptarse a nuestro entorno para satisfacer mejor nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Sí? En aquel tiempo, entonces, en la prehistoria, ya sabíamos que teníamos que comer, que teníamos que resguardarnos de los animales depredadores. Así que empezamos a buscar cómo satisfacer esas necesidades y empezamos a crear diferentes inventos, ¿sí? Entonces, la ingeniería existe desde que nace el ser humano, desde siempre. Bien, el concepto de ingeniería ha existido desde el inicio de los seres humanos, como le decía, desde que los humanos desarrollaron invenciones fundamentales. Las primeras invenciones que se crearon fueron la rueda, la palanca, la polea, digamos, son de las primeras invenciones que se hicieron y obviamente nos dieron mucha solución para poder mejorar en la agricultura, la ganadería, para poder todos los trabajos de cargar, de subir, trabajos de peso también. La palanca obviamente le daba una solución. Entonces, esos fueron los primeros inventos. Rueda, palanca, polea. Cada una de estas invenciones se asocia con la definición moderna de ingeniería, que se basa su principio fundamental en la explotación de los conceptos mecánicos básicos para desarrollar herramientas y artefactos útiles para completar
diferentes tareas. Bien, entonces son de los 3 primeros inventos: la rueda, la palanca y la polea. Que tengamos documentación, los primeros así que ya tenían planos y bien establecido todo. Tenemos un ejemplo en Roma del siglo IV antes de Cristo. Ya se vieron entonces lo que son las primeras documentaciones de este acueducto que hicieron, esta construcción que hicieron los romanos, que obviamente era para satisfacer la necesidad de poder tener agua, ¿sí? Y ya vieron cómo va evolucionando. Obviamente al principio simplemente una polea, una rueda ayudó y con eso era suficiente, pero poco a poco cada vez obviamente tenemos otras necesidades. En el siglo IV antes de Cristo, entonces la necesidad de que Roma tuviera agua, un acueducto, entonces empezaron a ver los primeros planos. Fíjense que ya empezaron a crear o a imaginar de que necesitaban pozos de inspección, un lugar donde quedaran los sedimentos, un lugar alto para que el agua fuera bajando, que la gravedad los fuera ayudando. Bien, no sabían que era gravedad en ese momento todavía, pero sí sabían de que si el agua estaba arriba y tenían otra posición abajo, el agua iba a llegar allá. ¿Sí? Tengan tanque de almacenamiento y luego entonces algo para poder dispensarlo a la ciudad. Esas son las primeras documentaciones que hay del ser humano ya creando ingeniería, haciendo ingenio para satisfacer las necesidades del ser humano. Bien, preguntas hasta aquí de lo que es un poco la historia bien resumida de la ingeniería. Bien, seguimos. Bien, vamos ahora a lo que es el perfil profesional, el perfil del ingeniero. ¿Sí? Se entiende un perfil profesional como características que deben reunir para ejercer adecuadamente una profesión. Estas características no solamente se refieren a los conocimientos, sino a todo aquello que contribuya de una manera importante al ejercicio responsable de una profesión. En nuestro caso, la ingeniería. Entonces, vamos a ver un poco el perfil del ingeniero. ¿Sí? Vamos a ver qué es, cómo se define a un ingeniero, la definición de ingeniero, y también vamos a ver cuáles son las cualidades que debemos tener nosotros como ingenieros para poder ejercer nuestra profesión. ¿Sí? Vamos entonces a conocer un poco sobre eso. Bien, el ingeniero entonces es la persona que por razón de su especial conocimiento y uso de la matemática, la física, la ciencia de la ingeniería, los principios, los métodos de análisis, diseño de ingeniería adquiridos en la educación y la experiencia, está calificado para ejercer la ingeniería. Bien, entonces el ingeniero es la persona que pudo obtener todo estos conocimientos matemáticos, físico, técnica de ingeniería, los principios, el diseño de la ingeniería, si tiene todo este conocimiento y lo ejerce para realizar la actividad de la ingeniería, entonces esa persona es un ingeniero. Vamos a ver cuáles son las capacidades y cualidades que debe tener todo ingeniero para poder ejercer su profesión de manera satisfactoria o correcta. Una de las primeras habilidades que debe tener todo ingeniero es la creatividad, ¿sí? Capacidad de ser original, innovador, descubridor, inventor, ¿sí? Una persona, la creatividad viene a darse para que uno tenga la amplitud de mente de buscar soluciones. Recuerden que la idea del ingeniero es poder buscar soluciones o satisfacer necesidades de la sociedad. Obviamente, hay veces que esos problemas necesitan una solución no creada, sino una solución que la haya que inventarla o haya que modificar algo que ya esté hecho para poder satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Entonces, la creatividad es parte importante de las habilidades que debe tener todo ingeniero. Bien, se dice que si alguien crea algo nuevo para él, se dice que esa persona es creativa, porque la creó de su mente y la creó desde cero, digamos, es una persona creativa. Ahora, si ese algo que creó, que supuso en su mente, es nuevo, no solo para él, sino para muchos, entonces se dice que es un innovador. Ahora, si resulta que eso inventado por él en su mente no es solo nuevo para él, no es solo nuevo para muchos, sino que es nuevo para todos, entonces es un inventor. ¿Sí?
Entonces, digamos que ese es el nivel de la creatividad, ¿no? Ojalá todos los estudiantes sean creativos. Sería magnífico que resultaran unos cuantos innovadores, pero sería genial si apareciera un inventor. Bien, entonces, primera habilidad, creatividad. Segunda habilidad que deben tener los ingenieros, tenemos el pensamiento convergente, ¿sí? Es el que permite la integración focalizada de los datos y el establecimiento de prioridades en las elecciones. Mediante estas elecciones, el ingeniero selecciona un gran conjunto de datos, aquellos que están relacionados con determinado problema, y desecha los demás. Igualmente, con el desarrollo de esta capacidad, el ingeniero en una determinada situación puede establecer prioridades a la hora de tomar decisiones. Fíjense, esta habilidad entonces lo que hace es tener la capacidad de poder identificar cuáles son los datos y las situaciones que tienen que ver con el problema que uno está analizando, ¿sí? Cuando uno llega a una situación, a una empresa o a una situación social, que hay un problema que hay, puede haber primero muchas personas diciéndote cuál es la posible solución, muchas personas tratando de decirte por qué pasó. Pero el ingeniero lo que tiene que hacer, o esa capacidad de pensamiento convergente, es tratar de desechar aquellos datos que no son relevantes, primeramente, y entonces ponderar o ponerle mayor valor a los datos principales de la solución del problema, ¿sí? Poder entonces priorizar todos los datos que las personas te dan o que el mismo problema te está dando, priorizas cuáles son los elementos importantes y los pones, digamos que una numeración, una prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, y desechas lo que en realidad no sirven para nada para solucionar el problema. Así no te estorban. De esa manera, tú puedes entonces dedicarte o enfocarte, como se diría, enfocarse en los verdaderos problemas y los verdaderos datos que te van a dar la solución. Eso es el pensamiento convergente. Tener la capacidad de identificar lo importante, priorizarlo y desechar lo que en realidad no te va a ayudar a resolver el problema. Ese es un pensamiento convergente. Bien, la otra habilidad que tenemos que tener es el pensamiento divergente, ¿sí? Que es la capacidad de descubrir más de una respuesta correcta a una determinada pregunta o problema, ¿sí? En principio, todos los problemas de ingeniería admiten más de una solución. Muchas personas quedan satisfechas cuando encuentran una de ellas, porque no son capaces de hallar otras. Al desarrollar esta habilidad del pensamiento divergente, el ingeniero puede fácilmente proporcionar otras soluciones, además de la solución inicial. Si eso quiere decir que te presentan un problema, una problemática social o de una empresa, y ustedes no se quedan solamente con la primera solución que les venga a la cabeza, sino que se van un poquito más allá a buscar otras soluciones, porque un problema puede tener muchas soluciones. Entonces, cuando ustedes tienen varias soluciones, ahí tienen esa capacidad entonces de poder analizar cada una de las soluciones y decir cuál es la mejor, ¿sí? La primera idea que se le venga a la cabeza o la primera solución que le venga a la cabeza no significa que es la mejor. Es la primera, por lo cual fue la más rápida, pero no significa que sea la mejor. Así que ustedes lo que tienen que hacer es buscar más soluciones y después identificar cuál es la mejor, ¿sí? Eso es pensamiento divergente. No quedarse con la primera respuesta, sino buscar más opciones, tratar de darle la vuelta en diferentes aspectos, en diferentes enfoques a los problemas y poder buscar varias soluciones. Cuando tienen varias soluciones, entonces ya determinar cuál es la mejor solución, ¿sí? Porque si solamente tienen una solución, definitivamente que no van a poder comparar con nada. La mejor solución seguramente va a ser la primera, porque no buscaron más, ¿sí? Ese es el pensamiento divergente. Bien, está entonces la habilidad de la capacidad analítica, ¿sí? Sin duda alguna, la capacidad analítica es la que más identifica a todo ingeniero. Mira que aquí lo marqué así en verde. La capacidad analítica es la capacidad que más identifica a todo ingeniero. ¿Por qué? Porque eso nos separa de los otros profesionales, por decirlo así, ¿sí? Esa capacidad que el ingeniero
empieza a crear, cuando empieza a conocer cómo son todos los procesos de buscar una solución, todos los pensamientos divergentes que debe tener, todos esos análisis que debe hacer, todas esas capacidades es la capacidad analítica, ese conjunto de habilidades es una capacidad analítica. Eso hace entonces que ese profesional siempre encuentre varias opciones y siempre trate de analizar las situaciones. Eso, a diferencia de otros profesionales, es lo que diferencia a los ingenieros, ¿sí? La capacidad analítica, ¿sí? Vamos a ver aquí. Es quizás una de las habilidades que más utiliza en la vida profesional. Con esta habilidad prefieren a los ingenieros sobre otros profesionales para realizar tareas en lo que desarrollan, están más entrenados, pero no poseen la habilidad analítica similar. Descomponer el todo de las partes, establecer las relaciones entre ellas, extraer las variables principales del sistema, relacionar síntomas con causas, esas son, entre otras de las cosas que se desarrolla con esta capacidad analítica, ¿sí? Entonces, la capacidad analítica es la capacidad que identifica más a todo ingeniero. Siempre el ingeniero debe analizar cada situación, ¿sí? Analizarlo quizás hasta en extremo, dedicarse un tiempo a analizar cada situación. Esa es la capacidad analítica que todo ingeniero debe tener. Bien, otra capacidad es la capacidad de trabajar en equipo, ¿sí? Es la habilidad muy importante en el mundo moderno en los que los problemas son tan complejos que difícilmente una persona sola puede resolverlos. Aunque no pareciera tan difícil trabajar en equipo, culturalmente somos muy individualistas y nos cuesta mucho trabajo formar parte de equipos productivos. En este punto, menciono que hay siempre, me escriben algunos estudiantes diciendo, profesor, voy a hacer mi trabajo solo porque trabajar en equipo es difícil y todo esto. Yo los oriento a que definitivamente, por más que sea difícil, hay que tratar de hacerlo, ¿sí? Y en este curso, por lo menos, los obligo a hacerlo, a que trabajen en equipo. ¿Por qué? Porque esas mismas dificultades que se dan cuando uno trabaja en equipo, que si uno no llegó a la reunión, que si el otro llegó tarde, que si el otro no entregó a tiempo, todas estas situaciones se presentan también a nivel profesional, yo se los aseguro. Cuando yo trabajo en equipos de trabajo, también siempre sale alguno que llegó tarde, que no entregó a tiempo, que es lo mismo. O sea, pasa en la vida profesional igual que pasa en la vida universitaria. Entonces, si aprendemos a ver cómo solucionamos esos problemas que se presentan en los trabajos de equipo desde la universidad, entonces ya vamos a estar capacitados de trabajar en equipo también a nivel profesional. Sin embargo, si dejamos que los estudiantes trabajen individualmente porque no les gusta trabajar en grupo, entonces no van a poder solucionar esas situaciones cuando se presenten a nivel profesional, o le va a ser más difícil. Entonces, esas situaciones también son parte de la educación que hay que tener y de la capacidad que uno tiene que tener, capacidad para trabajar en equipo. Difícilmente, yo he trabajado con, ahora mismo yo he trabajado con grupos de trabajo muy grandes, 60, 40, 50 personas, y es muy, obviamente es difícil trabajar con tantas personas, pero ahí uno no aprende a organizarse. De todas esas personas con que yo a veces he tenido que dirigir, los que trabajan individualmente, hay muchos, hay que tratar de incluirlos porque definitivamente ningún trabajo, ninguna persona se puede mantener como una isla, porque entonces esa persona no puede trabajar en una organización. La organización tiene que estar completamente conectada para enfocarse en los mismos objetivos. Entonces, parte de traer a todas esas personas individualistas que trabajan en equipo es parte de lo que uno también tiene que hacer y tiene que capacitarte para eso, ¿sí? Los líderes se capacitan para eso, ¿sí? Y es parte entonces de lo que nosotros tenemos que aprender. Trabajar en equipo, aprender a ver cómo podemos organizar a las personas que trabajan en un objetivo común, ¿sí? Habilidad de la ingeniería, entonces, trabajar en equipo. Bien, otra habilidad de la ingeniería es la interdisciplinaridad. Es la capacidad para trabajar en grupos de individuos de diferentes disciplinas.
¿sí? Los problemas que se presentan hoy en la ingeniería son tan complejos que no es posible resolverlos todos con el mismo enfoque de una sola disciplina, ¿sí? Esto pasa mucho y si es difícil trabajar en grupo, imagínense trabajar en grupo o en equipo con personas de diferentes disciplinas, también es difícil, pero uno tiene que tener la capacidad de poder hacerlo, ¿sí? Obviamente ustedes a nivel profesional se van a tener que reunir con abogados, ingenieros, licenciados, con otros ingenieros, con todos, y van a tener que poder interactuar entre todos para poder llegar a cumplir algún proyecto en especial. Así que la habilidad de interdisciplinaridad es importante para todo ingeniero. Capacidad de comunicación, indispensable en el mundo moderno, en que la información está confirmada como el activo más importante para las empresas y hay que poder comunicarse con los demás de una forma eficiente. Y es un requisito para poder trabajar en grupo interdisciplinario. Esta comunicación debe poder realizarse en varias formas, ya sea escrita, en informes técnicos, de manera oral, aprendiendo retóricas, o sea, diferentes maneras de hablar de los diferentes profesionales o compañeros de trabajo. La comunicación es muy importante para trabajar en grupo o en equipo, ¿sí? Ya sea comunicación con los pares o las mismas personas del mismo nivel, o la comunicación con un líder o un jefe, o la comunicación con alguna persona que está abajo de tu cargo. Toda la comunicación entonces tiene que girar y tiene que fluir. Si ustedes se comunican con su equipo de trabajo de manera constante, se van a dar cuenta de algunos problemas o algunas situaciones antes de que sea tarde. Si no se comunican y esperan hasta el último momento para darse cuenta de que a alguien le faltó algo o que no se entendieron bien, entonces van a encontrarse con un gran problema sin tiempo. Entonces, la idea de comunicarse es comunicarse frecuentemente para que, para que de esa manera no se encuentren con un problema y que no tengan tiempo de solucionarlo. Entre más comunicación, más tiempo de respuesta pueden llegar a tener en un problema o una situación, un inconveniente que le pueda suceder. Capacidad de comunicación es importante como una habilidad de la ingeniería. Y como última habilidad, el dominio de un idioma técnico, ¿sí? En un mundo cada vez más interdependiente, donde las decisiones internas de algunas corporaciones afectan la economía y el modo de vivir de muchos países, es necesario disponer de vías de comunicación expeditas a través de un mismo idioma que permita la comunicación para que sea clara. Por lo menos deben exigirles a todos los ingenieros que comprendan la literatura técnica escrita en inglés. Sería deseable que además comprendieran el inglés hablado para poder asistir a teleconferencias, congresos, etc. Bien, el inglés es el idioma, digamos, comercial y no solo eso, sino que la mayoría de los manuales de cualquier implemento que ustedes necesiten para su empresa, la mayoría de los manuales sí vienen en inglés. Puede ser que no vengan en español, pero siempre vienen en inglés. Así que nosotros tenemos que tener ese idioma técnico, o sea, técnico decimos que por lo menos de la jerga que vamos a estar trabajando nosotros, que es tecnología, que es temas de ingeniería, ¿sí? Debemos conocer entonces los términos en inglés, ¿sí? Para poder entonces hacer lecturas de manuales, lecturas de algún libro, algún folleto, algún artículo sobre lo que tenga que ver con nuestra carrera, poder leerlo, poder entenderlo. Sería ideal que lo pudiéramos hablar, pero es indispensable que por lo menos lo podamos leer. Así que siempre se orienta a que nosotros debemos de estar conociendo cada vez más el idioma inglés y mucho más el idioma técnico. Bien, estas fueron entonces lo que son las habilidades de la ingeniería. No sé si tienen alguna pregunta con las habilidades o algún aporte que quieran hacer. Sí, de mi parte, yo trabajo con un equipo de trabajo interdisciplinario. Hay personas que son ingenieros mecatrónicos, hay personas que son ingenieros de potencia, otros que venimos del área técnica y hay otros que se encargan de hacer el análisis de la data que se recopila. Y es importante que entre todos podamos encontrar la solución a un problema que es para lo que nos
hasta el final, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos sobre todo el trabajo en equipo y más que nada es integrar todos esos conocimientos, porque al final todos aprendemos de todo y podemos aplicar lo que aprendemos de los demás disciplinas en la área de trabajo en la cual vamos a estar a continuación, porque todos no nos vamos a quedar en la misma posición o en la misma área de trabajo, y siempre es bueno integrar más conocimiento técnico de lo que ya tenemos. Sí, exactamente. Gracias por la aportación. Mira, es importante, por lo menos lo que tú mencionas, de cuando estamos en diferentes profesionales de otras disciplinas, en esas reuniones, en esos equipos de trabajo, uno se nutre de conocimiento que uno normalmente o tradicionalmente no es lo que maneja. Entonces, eso hace que uno se eleve, hace que uno quiera aprender más, hace que uno aprenda más de hecho. Eso te da crecimiento profesional, ¿sí? Porque uno está con algún ingeniero electromecánico o con algún ingeniero de telecomunicaciones, y entonces uno, todos esos términos que él utiliza, que a veces uno no los entiende, trata uno de entenderlos, trata uno de buscar un poquito más, ya después se va a YouTube, se va a Internet y busca un poco sobre eso, investiga. Eso hace que tengas un crecimiento profesional, ¿sí? Es parte de esa capacidad que debe tener el ingeniero. Poder entonces, porque en la siguiente reunión, entonces ya uno sabe un poquito más lo que está hablando ese otro profesional y entiende, ya sé lo que me decía esto cuando hablaba de broadcast y por qué entonces lo del firewall. O sea, ahí uno empieza a entender y uno empieza entonces a elevarse. Eso es crecimiento, ¿sí? Y eso se puede dar cuando ustedes están en la apertura de poder conocer o captar todo lo que le estén mencionando a esos otros profesionales. Y es interesante e importante. Bien, estimados, entonces, para saber si me han estado poniendo atención, vamos a hacer un pequeño juego. Un juego que se llama Kahoot. No sé si lo han escuchado. Con esto nosotros voy a hacerle un par de preguntas, una dinámica muy interesante. Así que si tienen su celular a mano, los que están en computadora pueden buscar su celular, entren a la página www.kahoot, así como ven aquí, .com, kahoot.com, y ahí les voy a dar entonces unas indicaciones los que quieran jugar. Obviamente, como estamos jugando, yo quiero que ustedes también sepan que pueden ganar puntos. En la primera actividad de la semana, el que gane este juego va a tener 10 puntos adicionales. Solo el que gana va a tener 10 puntos adicionales a su actividad real. O sea, si en la actividad saca 80, entonces yo le pongo 90. Si en la actividad saca 90, le pongo 100. Si en la actividad saco 50, le pongo 60. Y así ya ustedes saben. Bien, kahoot.com, vayan ahí por favor. Voy a parar, compartir pantalla para irme a otra pantalla que es donde voy a compartirles el juego. Y ahí van a poder entonces ver el número que les va a solicitar. Vamos a ver. Bien, déjenme compartir nuevamente la pantalla. Bien, por favor vayan entonces a kahoot.com y cuando les solicite un número, pongan 5780651. Después que coloquen ese número, le van a pedir su nombre, entonces ustedes pongan su nombre, ingresan a esta espacio donde vamos a nosotros a jugar a ver quién se lleva los 10 puntos. Kahoot.com le va a pedir un número 5780651 y ahí ya está entrando, entró Alex, entró Ronaldo, entró Moguel, supongo que es Miguel, no sé. Bien, sigan entrando los demás, los que pueden ingresar para participar en esos 10 puntos. Bien, 3, ¿quién más? ¿Quién más ingresa?
estoy en la computadora y estoy en kahoot.com y estoy en la parte de la página principal, me dice, no sé si en la parte que dice sign up. Disculpen, espera. Kahoot.it. Sí, mejor, disculpen. Okay. El que tenga computadora, mejor kahoot.it en vez de .com.it, y ahí sí va directo a que te pida un pin de juego. Kahoot.it. Sí. Mire ahí, kahoot.it y verifica si te sale. Entonces, que te solicita un PIN. Después del PIN te sale entonces que coloques el nombre. Ya, a ver. Ahí está, mire ahí. Bueno, vamos 9, no sé, faltaría uno más, no sé si alguien, déjenme ver. Bueno, yo creo que ya estamos todos. Bien, si estamos todos, vamos a comenzar. Bien, les explico cómo es la dinámica. Ustedes, al darle a empezar, él va a comenzar a hacer algunas preguntas, creo que son 8 preguntas. Las preguntas van a aparecer en la pantalla, ¿sí? Aquí en la pantalla, ustedes están viéndome a mí. Ahí en esta pantalla van a aparecer las preguntas. Ejemplo, va a aparecer la pregunta, ¿quién descubrió América? Ejemplo. Las posibles opciones van a salir ahí mismo abajo. Va a decir Cristóbal Colón y va a aparecer en un color, va a salir rojo, ¿sí? Y va a decir, bueno, Rodrigo Pedrarias Dávila en azul. Rodrigo de Bastidas en verde, y en amarillo va a salir, no sé, Vasco Núñez de Balboa. ¿Sí? Entonces van a tener los diferentes, las respuestas con sus colores. En el celular no va a aparecer ni la pregunta ni la respuesta, pero van a aparecer los colores. Entonces ustedes ven mi pantalla y dicen, ok, Cristóbal Colón rojo, y en su celular aprietan el rojo. Entonces, esa respuesta, si le dieron el rojo en su celular, va a aparecer como correcta en la pantalla. El que tenga la respuesta correcta va a tener puntos, pero el que contesta más rápido va a tener más puntos. O sea, que va a verificar, el sistema o la aplicación averigua quién les contestó bien y quién contestó más rápido. Así que siempre va a haber un ganador, porque siempre va a haber uno que contesta más rápido. Bien, vamos a ver entonces si vemos la dinámica. Vamos a empezar. Recuerden, la pregunta va a estar acá en la pantalla y la respuesta con los colores va a estar en pantalla y en su celular, pero en su celular solamente los colores, y ahí es donde lo tienen que pinchar. Bien, veamos. Introducción a la ingeniería. Vamos a comenzar. Una consulta. Dame un segundo, espérate. Bien, la primera pregunta. ¿La historia de la ingeniería se remonta hasta tiempos antiguos desde el inicio de la humanidad? La historia de la ingeniería se remonta desde tiempos antiguos, desde el inicio de la humanidad. Si usted cree que esto es verdadero, le ponen el azul. Si ustedes creen que esto es falso, le ponen el rojo. ¿Sí? Azul verdadero, rojo falso. Vayan dando sus respuestas. ¿Sí? A ver, creo que falta alguien que conteste. Bien, 9 respuestas. Se acaba el tiempo. Bien, ok, todos contestaron correctamente. La respuesta es verdadero. Vamos a ver entonces quién contestó primero, cómo va el podio. Bien, hay un empate. El primero que contestó fue Ronaldo y Dimas, contestaron prácticamente a la vez. Tienen 983 puntos. Después Ramiro con 971. Después Eduardo, 961. Y Mirei, 496. Y ya más abajo están los demás. Contestaron bien, pero contestaron un poquito más tarde que estos 5 primeros. Bien, ahora sí, el que iba a hacer la pregunta, disculpen que lo interrumpí. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, solo quería saber si iba a leer la
Iba a leer la pregunta porque como estoy en el teléfono, no puedo salirme y ver la pantalla porque si no sale Sí, reconectando en el juego. sí, yo leo la pregunta y leo las opciones. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. La siguiente sí es escoger la mejor respuesta con 4 opciones. Bien, ¿cuáles de estos elementos fue de las primeras invenciones creadas por el hombre para satisfacer las necesidades? ¿El espejo en rojo, la rueda en azul, la soga en amarillo o el ábaco en verde? ¿Cuáles de estos inventos fue de los primeros que crearon el hombre para satisfacer necesidades? ¿El espejo en rojo, la rueda en azul, la soga en amarillo o el ábaco en verde? ¿Cuál de estos lo mencionamos nosotros como uno de los primeros inventos del hombre para satisfacer las necesidades? Bien, perfecto. Pusieron atención. La rueda fue uno de los primeros inventos, junto con la palanca. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo queda el podio. Ronaldo se mantiene, Ramiro sube, Eduardo sube, Mirey sube, Miguel sube. ¿Sí? Por ahora, Ronaldo se mantiene en el primer lugar y le sigue los demás. Vamos a ver, siguiente. La 3. ¿Cuál es la capacidad que más debe identificar a todo ingeniero? La creatividad en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o el trabajo en equipo en verde. ¿Cuál es la capacidad que más debe identificar a todo ingeniero? Yo mencioné que había una que identificaba a todo ingeniero. Bien, los que contestaron capacidad analítica la tienen correcta. La capacidad que más identifica a todo ingeniero es la capacidad analítica. ¿Sí? Bien, solo 4, así que vamos a ver. Yo creo que sí se mueve un poco el podio. Sube Eduardo, sube Alex. Bueno, los que estaban en segundo ya bajaron un poco. Ronaldo se mantiene primero. Siguiente, vamos a seguir. ¿Cuál es la capacidad que debe tener el ingeniero para ser original, innovador, descubridor e inventor? La creatividad en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o la comunicación en verde. Habilidad que debe tener todo ingeniero para ser original, innovador, descubridor e inventor. Creatividad en rojo, capacidad analítica en azul, pensamiento divergente en amarillo o comunicación en verde. Creatividad era la respuesta correcta porque esa es la capacidad que te dice que debe ser original, innovador, descubridor e inventor. Bien, se mantiene Ronaldo. Bueno, no se movió. Ronaldo, Eduardo y Alex están entre los 3 primeros. Siguiente. ¿Cuál es la capacidad del ingeniero que utiliza para descubrir más de una respuesta correcta a una pregunta determinada? El pensamiento convergente en rojo, la capacidad analítica en azul, el pensamiento divergente en amarillo o la creatividad en verde. Dice que es la capacidad para tener o descubrir más de una respuesta correcta a una pregunta. Es el pensamiento divergente. 6 personas lo estuvieron bien. Vamos a ver cómo va quedando el podio. Ronaldo fue desplazado por Eduardo, sube Alex, sube Jonathan. Bien, los que están aquí tienen oportunidad todavía de quedar en primer lugar. Ya está un poco apretándose, quedan 3 preguntas más. ¿Cuál es la habilidad que deben tener los ingenieros para trabajar con individuos de diferentes disciplinas? El pensamiento convergente en rojo, el pensamiento divergente en azul, la capacidad analítica en amarillo o la interdisciplinariedad en verde. Habilidad que deben tener todos los ingenieros para trabajar con individuos de diferentes disciplinas. Bueno, la misma respuesta lo decía, interdisciplinaridad. 6 personas lo estuvieron bien. Vamos a ver qué tan veloces fueron. Eduardo fue desplazado por Alex, sube Jonathan, sube Ronaldo. Está a apretar la cosa, quedan 2 preguntas más. ¿Cuál es la habilidad que permite la integración focalizada de datos y el establecimiento de prioridades en elecciones? Pensamiento convergente en rojo, capacidad analítica en azul, pensamiento divergente en amarillo, comunicación en verde.
habilidad que permite la integración focalizada de datos y el establecimiento de prioridades en elecciones. Pensamiento convergente rojo, capacidad analítica en azul, pensamiento divergente en amarillo, comunicación en verde. Correcto, 6 personas lo tuvieron bien. Pensamiento convergente, ¿sí? Hace que te focalices en las prioridades, establecer prioridades en las elecciones. Ese es el pensamiento convergente. Bien, veamos cómo va quedando el asunto. Creo que nos queda una más. Alex, Ramiro y Eduardo están en competencia. Ahí, entre ellos creo que va a estar en primer lugar porque solo queda una más. Dice aquí, abajo dice, Alex tiene una racha de 7 respuestas correctas seguidas. Por eso está en el primer lugar. Veamos si cierra bien. Capacidad del ingeniero que debe poder hacerlo de forma clara, ya sea oral o escrita. Trabajo en equipo en rojo, capacidad analítica en azul, pensamiento divergente en amarillo o la comunicación en verde. La comunicación es correcto, la mayoría lo tuvieron bien. Vamos a ver si fueron lo suficientemente rápidos para despojar a Alex de su primer lugar. Veamos el podio. Tercer lugar, Eduardo Arias. Segundo lugar, Ramiro. Y parece que Alex se mantiene en la primera posición. Así que Alex se queda con los 10 puntos. Robert queda en la cuarta posición y no leí la quinta posición. ¿Sí? Creo que por acá abajo podemos ver las demás. Entonces Alex se lleva los 10 puntos de la siguiente actividad. Yo le hago una captura de pantalla a esto y lo anoto para tu primera actividad, poder adicionar 10 puntos más. Bien. Bien, ¿qué le pareció la actividad? A Alex le pareció bien, me supongo. Ajá, excelente. Para poder hacer actividades como esta, ¿usted necesita una cuenta o es gratis la cuenta? Porque me parece interesante para entrenamientos y para actividades en grupo. Sí, no, hay una opción gratis y hay una opción paga. De hecho, hay diferentes paquetes. Tú puedes iniciar, así mismo se llama kahoot.com. Ahí hay una parte donde puedes suscribirte y te dan una opción gratuita. Tiene sus limitaciones, pero se puede usar. Se puede usar. Creo que menos de 50 personas o algo así. Yo utilizo más que todo Klaxon, no sé si la he escuchado, pero esta me parece más dinámica. Sí, esta es buena. Yo he usado varias, pero esta me parece que es un poquito más, se ve más activa, los colores y todo eso. La musiquita también. Pone interesante el asunto. Bien. Muy bien, ya saben, entonces hay que poner atención para poder ganarse los puntos. Vamos a compartir pantalla nuevamente para seguir adelante porque nos quedan algunos puntos más. Bien, vamos a entrar ahora en lo que es ver un poco sobre la teoría de sistemas o la teoría general del sistema, conocida como teoría general de sistemas. ¿Sí? Se conoce como teoría general de sistemas al conjunto de estudio interdisciplinario de sistemas en general. ¿Sí? Para tener un sistema debemos poder identificar las partes que lo componen y entre ellas debe haber una relación. Tal cual que al modificar una de estas relaciones se modifiquen también los demás, generando patrones de comportamiento predecibles. El propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas de cualquier nivel en todos los ámbitos de investigación. Bien, entonces, dentro de lo principal acá es que todo lo que tiene que ver con sistemas o la teoría general de sistemas abarca que conocer o identificar las partes que constituyen ese sistema, ¿sí? Identificar las partes que constituyen ese sistema, cómo lo componen y cómo están relacionadas esas partes unas con otras, ¿sí? Eso es la teoría general de sistemas. Analizar y conocer un poco el sistema internamente, las partes que lo componen y poder establecer la relación que hay entre ellos, ¿sí?
Eso es la teoría general del sistema y en eso se basa básicamente todo nuestro, lo que tenemos que ver con un sistema y lo que vamos a estar viendo nosotros de aquí en adelante con esta teoría. Bien, principios de la teoría general de sistemas. Tenemos 5 principios o 5 conceptos que tenemos que tener claro y que vamos entonces a ver y que de aquí en toda su carrera universitaria que tiene que ver con sistemas, nosotros los vamos a tener que ver siempre, ¿sí? Entonces, comencemos con el primer elemento que sería la entrada, el primer principio que es la entrada. También muchos lo van a mencionar o en algún momento lo van a decir como insumo. Y en términos en inglés, input. Entrada, insumo o input es lo mismo, ¿sí? Siempre véanlo como sinónimos. Entrada, insumos o input es lo mismo, es entradas. Y son los procesos que incorporan información, energía o materia al sistema y proviene de afuera, ¿sí? Proviene de afuera, va entrando al sistema, entonces eso es la entrada, el insumo o el input, ¿sí? Primer principio, entradas. Tenemos el segundo principio que es el proceso, ¿sí? Proceso, procesadores, transformadores o throughput es la misma. Siempre que lo van ustedes a escuchar, enfóquenlo siempre a qué es el proceso. Mecanismos del sistema que producen cambios y convierten las entradas en salida, ¿sí? Parece elemental, pero así es. El proceso lo que hace es, ese elemento que llega en la entrada, lo tiene que convertir o transformar a un producto o a algo que es lo que sale, es la salida, ¿sí? Entonces, todo funcionamiento, todo mecanismo que esté dentro y que transforme la entrada en salida, entonces es un proceso. Bien, el tercer principio, salida, ¿sí? Salida, también conocido como producto, también conocido output, ¿sí? Son lo o es lo obtenido mediante el funcionamiento del sistema y que por lo general sale del sistema al medio externo, ¿sí? Obtenido mediante el funcionamiento del sistema o el proceso o el procesamiento y que generalmente sale del sistema al sistema externo. Eso es salida. Bien, esos son, digamos, los principios básicos. Después también tenemos lo que es la retroalimentación, que también es conocida como feedback o retroalimentación. Esos dos conceptos son lo mismo, siempre relacionenlo, feedback o retroalimentación. Aquellos casos en que el sistema convierte su salida nuevamente en otra entrada, ¿sí? Cuando la salida de un proceso se convierte en la entrada de otro proceso o inclusive del mismo, se llama retroalimentación o feedback. Y por último, el último principio de la teoría general del sistema es lo que es el medio ambiente o entorno, ¿sí? Lo mismo, medio o entorno o medio ambiente. Todo lo que rodea el sistema y existe fuera de él, ¿sí? Por lo cual, cada vez que existe un sistema dentro de otro sistema, y así sucesivamente hasta el infinito, bueno, porque siempre hay un sistema externo que va a albergar al sistema que estamos analizando, ¿sí? Eso se le conoce como entorno. Bien, vamos a verlo en una pequeño diagrama que de repente un poquito más entendible. Bien, el primer elemento entonces sería el primer principio, es la entrada, ¿sí? La entrada. El proceso, que es donde se va a ejecutar algún tipo de cambio en la entrada y produce entonces el producto o salida, ¿sí? Entrada es insumo o materia que venga de afuera, entra a un proceso que va a hacer algún mecanismo de cambio y luego va a llegar entonces a la salida. ¿Sí? Entonces, entrada, proceso y salida, estos tres elementos que son el principio de la teoría general del sistema, lo van a ver mucho en su carrera, ¿sí? Ahora, hay situaciones donde la salida o ese producto vuelve a una entrada, ¿sí? Ese proceso entonces se vuelve una retroalimentación o un feedback, ¿sí? Una retroalimentación.
Bien, y todo lo que rodea a ese sistema, o sea, lo que está fuera de él, es el ambiente o entorno. Bien, voy a poner aquí un ejemplo un poco más entendible, de un ejemplo, digamos. Vamos a decir que tenemos una fábrica de pan, ¿sí? Una fábrica, una panadería, pues. Fábrica de pan. Bien, entonces la entrada en este caso sería los insumos de esa fábrica. ¿Cuál es el insumo? Bueno, la harina, la leche, los huevos, el aceite, lo que necesita para hacer el pan. Esas son las entradas, ¿sí? Las entradas serían esos insumos, ¿sí? Que van a entrar a un proceso. Dentro de ese proceso pueden haber obviamente varios subprocesos, pero digamos que es un lugar donde se van a mezclar todos los insumos, otro lugar donde se va a amasar los insumos y otro lugar donde ya se van a acomodar en un molde para pasar un horno, ¿sí? Todo esto es el proceso, ¿sí? Cuando eso sale del horno, ya viene, digamos, un pan, inclusive, digamos, un molde de pan, inclusive viene rebanado. Entonces luego se le coloca en un plástico, se cierra y bueno, tienes entonces un molde de pan, ¿sí? Ahí está tu molde de pan. Ese es el producto final, es la salida, ¿sí? Esto es un sistema. Una fábrica es un sistema, ¿sí? Tiene insumos, tiene todo el procesamiento, que es básicamente la fábrica, y tiene la salida, que es el producto final, que después se va a lo que es el almacén para poder distribuirlo y lo que sea. Esto es la teoría general del sistema. Insumos, proceso, salida o producto final. En ocasiones, no en todas, este molde de pan, por alguna razón, pasa a otro sistema, digamos que vamos a hacer pan molido, ¿sí? Entonces, ese molde de pan vuelve a otra entrada, que quizás se va por otro proceso, donde voy a moler el pan, ¿sí? Y aquí entonces lo muelo. Y entonces va a salir entonces el pan, pero empaquetado en un pan molido. Eso se hizo entonces una retroalimentación. El producto del primer proceso salió y fue la entrada de otro proceso, que es el pan molido. Esa es una retroalimentación. Bien, entonces digamos, ese es un ejemplo, ¿sí? Muy general de lo que es la teoría general del sistema. Tenemos entradas, procesos, salidas. Luego, obviamente, la idea es poder adentrarnos en cada uno de estos principios, adentrarnos en la entrada, adentrarnos dentro del proceso para ver todos los subprocesos que tiene, y las salidas y productos también tienen sus subprocesos adentro. Entonces, estos son, digamos, los principios de la teoría general de sistemas. Ahora, cuando mencionamos el entorno, lo mejor que podríamos decir del entorno es el lugar donde está la fábrica. Esta es la fábrica, ¿sí? Vamos a quitar la fábrica y digamos que esta fábrica está en Juan Díaz. Bueno, el entorno es Juan Díaz, ¿sí? Lo que quiere decir que si a Juan Díaz se le lleva la luz, ¿sí? Entonces tenemos un problema en la fábrica. Entonces lo que sucede en el entorno también va a impactar al sistema, ¿sí? Entonces siempre hay que determinar en cuál es el entorno y qué le pasa al entorno. Entonces el entorno o el ambiente es lo que está fuera, que pareciera no impactar al sistema, pero sí lo impacta porque siempre va a depender, ¿sí? Uno, en este mundo uno siempre está conectado, o sea, si tiembla o si llueve o si se inunda Juan Díaz, el sistema se ve, digamos, también en peligro. Aunque el sistema no es que es parte o no quiere decir que Juan Díaz sea parte del sistema, es el entorno que rodea al sistema, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería lo que es el entorno. Bien, y en base a ese entorno, se puede hacer una clasificación del sistema, ¿sí? Entonces, digamos, los sistemas se pueden clasificar por diferentes aspectos, pero cuando tiene que ver con la interacción con el medio ambiente o con ese entorno, tendremos una clasificación del sistema en un sistema abierto, ¿sí? Son aquellos que comparten información libremente con el medio, ¿sí? Comparte información con el medio, no tiene ningún problema con eso. Ejemplo, un servidor web de un diario al que acceden los lectores de distintas partes del mundo, ¿sí?
El sistema sería el diario que genera toda la noticia y la salida, digamos, que es toda la noticia. Si yo dejo que todo el medio, que sería el mundo entero, ingrese a, a mi sistema para ver la noticia, entonces ese es un sistema abierto porque todo el entorno puede ingresar al sistema y sin ningún tipo de problema. O sea, existe una comunicación entre todo el entorno y el sistema. Existe también entonces lo que es el sistema cerrado. El sistema cerrado es cuando no se comparte información con ninguno, no se comparte nada del sistema con el medio que lo rodea, ¿sí? Ejemplo, un firewall o un servidor que decide o no permite el ingreso a contenido o a esta información. Entonces, eso sería un sistema cerrado, ya que entonces ese sistema o todo lo que hace ese sistema no quiere que el entorno lo vea o compartir información o datos o productos o insumos con ese entorno. Entonces, ese es un sistema cerrado, ¿sí? Y existe también, teóricamente, el tercera clasificación, que es un sistema aislado, que dice que no intercambia ni energía ni materia con ese sistema. Eso, digamos, hay algunos que dicen que es casi imposible, pero digamos un ejemplo, un satélite en una órbita geoestacionaria que funciona con baterías. Es algo un poquito más rebuscado ese ejemplo, pero dice que es un sistema aislado, ¿sí? Pero por lo general nos vamos a quedar con los dos tipos de sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado. Y esto es si tiene comunicación con su entorno o si definitivamente está cerrado a tener comunicación con el entorno. Esos son los sistemas abiertos y el sistema cerrado. Bien, y lo último que vamos a estar viendo el día de hoy es el enfoque sistémico, ¿sí? El enfoque sistémico es cómo aborda o es el abordaje de un objeto, una situación o una materia bajo las reglas del sistema, ¿sí? Manteniendo una perspectiva del sistema para determinar los elementos que lo componen a ese sistema y la relación que existe entre ellos, entre las entradas, la salida y su relación con el mundo exterior o entorno. Hay dos tipos de enfoque que podemos ver, ¿sí? Dos lecturas fundamentales, que es el enfoque estructural, ¿sí? Que consiste en la identificación del interior del sistema, detalla sus componentes, su estructura y las funciones que hay en ese sistema, ¿sí? Cuando estamos viendo entonces un sistema y los vamos a ver por dentro, en su estructura, su componente, su funcionamiento interno, eso es un enfoque estructural, ¿sí? Ahora, si vamos a ver ese sistema, pero en su funcionamiento, a evaluar el funcionamiento del sistema, las pertenencias de los elementos, evaluar los aspectos de rendimiento y efectividad, entonces ese es un enfoque integral, ¿sí? Tenemos entonces estos dos enfoques, el estructural, el enfoque sistémico estructural y el enfoque sistémico integral. Para poner un ejemplo así, vamos a ver, pensemos en una desktop, en una máquina de escritorio que tiene su case. Bueno, si abrimos el case y empezamos a analizar un poco los componentes que hay dentro de esa desktop, vamos a ver que tiene disco duro, tiene el motherboard, tiene el procesador, tiene la memoria, tiene abanicos. Empezamos a ver todo eso y vamos a ver cómo está conectado, qué tipo de disco duro tiene, disco de estado sólido, disco duro o disco mecánico. Empezamos a ver todos esos elementos y todos sus componentes, la estructura con que está colocado, cómo es el motherboard. Cuando vemos eso por dentro y vemos todos esos elementos, estamos haciendo un enfoque sistémico estructural, porque estamos viendo la estructura de esa máquina, ¿sí? Si cerramos esa máquina, le ponemos un teclado, le ponemos un monitor, la encendemos y empezamos a ver cómo se maneja el Windows, cuánta memoria tiene, cómo es el procesamiento, cuando yo ingreso a internet, qué tan veloz es para bajar información, voy a ver cómo está el Wi-Fi, qué velocidad me da. Eso que estoy viendo ahí, entonces es un enfoque integral, ¿sí? Porque estoy viendo el rendimiento de esa máquina, ¿sí? Entonces son los dos enfoques. El enfoque estructural, veo la estructura por dentro del sistema, y el enfoque integral, que es viendo el rendimiento, la efectividad, el funcionamiento de esa máquina. Bien, ¿preguntas?
Bien, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente les voy a indicar o vamos a ir a ver la actividad de la semana, que sería el quiz número 1. Y para esto voy a preferir irme a la plataforma para verlo directamente con ustedes, así tal cual ustedes lo van a ver. Déjenme compartir acá nuevamente. Ok, un segundo. Bien. Yo creo que ahí ya se puede ver. Aquí está el quiz número 1, Introducción a la Ingeniería. Vamos a verlo. Bien, ahí tienen los temas que estuvimos viendo, los objetivos de esta unidad. Un video de apoyo. Siempre trato de dejarles un video que explica, digamos, con otras palabras, un poco más, con otro enfoque, eh, los temas que yo estuve cubriendo hoy, ¿sí? Entonces ustedes aquí pueden ver el video y van a ver entonces algunas otras cositas interesantes. Siempre es bueno verlo con diferentes enfoques, como ya se lo mencioné, ese pensamiento de uno estar buscando otras alternativas, esa creatividad, ¿sí? Entonces, ahí les dejo siempre un video de apoyo para que tengan otro enfoque. Bien, entonces luego de ver este video, luego de ver la presentación, que es la misma que estuve viendo, yo se la subí para que ustedes puedan darle un vistazo al PDF ya con calma después, mañana o pasado. Cuando ustedes entonces hagan esa evaluación, ustedes van a entrar a esta plataforma que se llama Socrative, ¿sí? Yo voy a entrar aquí, voy a darle botón derecho, voy a abrir una nueva pestaña, solamente como para hacer el ejemplo. Ustedes se van aquí y se van a Audition Logic y van a la opción que dice Student Logic, ¿sí? Eso le va a preguntar un room name o un nombre de aula, ¿sí? Entonces, yo voy a ir a, déjenme ir otra vez acá, y aquí yo les indico entonces el nombre del aula, ¿sí? El nombre del aula es Ingeniería 630. Bien, entonces ustedes colocan eso igual, exactamente igual acá, en mayúscula, sin espacios, Ingeniería 630. Bien, le dicen join. Ok, ¿qué puse mal? Ingeniería 630. Bien, hay que tener mucho cuidado no ponerle un espacio al principio. Déjenme un segundo, no vaya a ser que no he activado Ingeniería 630. Parece que está bien. Bueno, tiene que ser que no he subido todavía la actividad, ¿sí? Voy a subir la actividad. O sea, ya solo me falta habilitarla. Si me manda que está mal es porque no la he habilitado. Bien. Aquí van a colocar entonces Ingeniería 630 y ahí le va a pedir su nombre. Ustedes van a colocar primer nombre, primer apellido y le dan iniciar. Y ahí entonces le va a ir haciendo las preguntas, ¿sí? No se preocupen que cuando ustedes van a entrar ya eso va a estar habilitado. Bien, entonces ahí se le van a hacer alrededor de 12 preguntas, de 10 a 12 preguntas. Todas tienen que ver con lo que dimos hoy. De hecho, muchas de las preguntas que vimos en el Kahoot, en el juego que hicimos, se repiten en este quiz. Así que por ahí ya les voy adelantando cómo va el tema. Son escoger la mejor respuesta, ustedes escogen la mejor respuesta y siguen adelante. Son solo como 12 preguntas y al final él le va a decir estuvieron 8 de 10 o 8 de 12 o 9 de 12 y ustedes ahí sacan ese promedio y ya saben entonces cuánto sacaron en la actividad. Bien, eso lo van a hacer en la plataforma Socrative, ¿sí? A partir de mañana temprano ya ustedes pueden entrar y hacerlo. Yo les sugiero este punto 6, que cuando terminen la actividad en Socrative, entonces vuelvan aquí a Educativa y a esta misma prueba le dicen realizar la prueba y ponen prueba concluida. O sea, solo tienen que colocar un texto que diga prueba concluida, enviar. ¿Por qué? Porque como la evaluación de esta prueba la estoy haciendo en esta plataforma que se llama Socrative, ¿sí? Entonces la plataforma educativa no sabe que ya ustedes la hicieron acá.
y les va a decir que ustedes no la han hecho aquí en Educativa, ¿sí? O sea, no está unida, Socrates no está unido con Educativa. Por lo cual, entonces, ustedes, después que lo hagan en Socrates, vienen aquí y le dicen ejecutar o realizar la prueba y ustedes ponen prueba concluida, solo un texto, y le dicen enviar. Y ya. De esa manera, ya la plataforma educativa no le va a estar diciendo, hey, no hiciste esta actividad, nunca la hiciste, ¿qué pasó? La tienes pendiente, ¿sí? Simplemente para que no le esté molestando eso y para después yo le puedo hacer una retroalimentación a ustedes y le envío la prueba cuando me la entregue Socrates. ¿Sí? Entonces, esta parte es una sugerencia, no es obligatorio, porque si ya ustedes lo hacen aquí, simplemente Socrates me va a enviar la nota y ahí usted tiene su nota. Ahí no se preocupen por eso. Esto es simplemente para que no le esté diciendo de que no han hecho la prueba. Bien, preguntas. Preguntas. Bien, estimados, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar hasta acá. Esta es la única actividad que tienen esta semana. Van a tener hasta el 15 de marzo, la otra semana, para hacerlo. Por favor, no esperen llegar al 15 de marzo para hacerlo. Léanse el PDF. Los que tienen que ver el video lo ven de nuevo cuando ya lo haya subido. Y hacen la actividad con calma. La diapositiva ya está, yo la tengo aquí ya en la plataforma, lo que ustedes ya vieron, el PDF que yo estuve viendo, está aquí, se llama clase 1. Aquí está, todo lo que yo di está aquí. ¿Sí? Igual va a estar el video, que es la aplicación que ya les di, eso ya va a estar más tarde, pero el PDF ya lo pueden bajar. ¿Sí? Esa es la única actividad que tienen esta semana. ¿Sí? Tienen que hacerla antes del 15. Bien, entonces vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 7 de la noche y recuerden, realicen su actividad antes del 15 de marzo o hasta el 15 de marzo antes de las 11:59 de la noche. Primero que tengan buenas noches y nos vemos entonces el próximo miércoles. Saludos. Saludos, profesor. Hasta luego. Saludos.